Flor de la pampa argentina, ave de dulce trino. Saludos cordiales y bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y me encuentro con la pianista y maestra Rocío del Mar Girau. Saludos. En el día de hoy conversamos con las creadoras del dúo Matices, un proyecto que rescata y difunde la canción de arte latinoamericana. Vamos a estar hablando un poco sobre su nuevo álbum llamado Matices, su primera producción musical de canciones de arte por compositores y compositoras puertorriqueñas y mexicanas también, y mexicanos. Démosle la bienvenida a la soprano, la doctora Alba Franco Cancel, y a la pianista Jennifer Cancelado. Bienvenidas. Gracias por tenernos aquí, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando del dúo. ¿Cómo fue que surgió y cómo nació este dúo? Pues mira, este dúo, nosotras, después de muchos años de habernos graduado del conservatorio, reconectamos en la pandemia, donde tú sabes que muchos proyectos nacieron, tengo entendido que sí, como este también, precisamente. Pues nosotras reconectamos y comenzamos a hablar de futuros proyectos y de cómo habíamos pues, evolucionado en nuestros gustos, en nuestros intereses. Y pues la canción de arte y la música latinoamericana fue un tema que como que nos conectó, nos reconectó en ese aspecto. En ese año, un año después, yo me mudé para Puerto Rico porque acepté esta posición aquí como catedrática auxiliar en el Conservatorio de Música. Y empezamos como que a hacer cositas juntas y entonces ya empezamos a planificar pues, la formación de un álbum y de recolectar un proyecto de composiciones latinoamericanas que más tarde pues tomó forma específicamente a puertorriqueño y mexicano. Pero ahí empezamos a hacer entonces todo el research, ¿verdad? De qué tipo de canciones, qué compositores queríamos pues tener en el álbum. Eso es interesante porque hablando de Latinoamérica, Latinoamérica es diverso. Es más, hablando de México solamente ya es diversísimo. Exactamente, y por eso fue que entonces no como que nos enfocamos solamente, por supuesto Puerto Rico porque nos conecta, y México, que las dos hemos tenido muchas experiencias personales en México. Yo he estado allá en varias residencias haciendo unos tours. Y entonces pues nada, por eso mismo, porque pues Latinoamérica tiene 20 y pico de países, es súper diverso, y entonces pues encapsular música latinoamericana es muy difícil, entonces ni siquiera incluye para un álbum poner una canción por país. Claro. Así que decidimos pues enfocarnos en nuestras raíces y en nuestras conexiones. Sí, que Latinoamérica, ¿verdad? Por hablar de algunas figuras grandes, está Dudamel ahora, que básicamente siempre decimos que es un rockstar por todo lo que ha logrado, ¿verdad? Y qué sé yo, Roberto Sierra, Angélica Negrón, Tania León de Cuba, exacto, como que ¿cómo es que se llama el del danzón? Arturo Márquez también, que están ganando incluso premios. Que nada, es bonito que sigan el movimiento. ¿Cómo eligieron a las compositoras y los compositores que están en este disco? Porque estaba viendo que es bastante diverso y es de bastantes periodos también. Mira, sí, esa era parte de nuestra propuesta. Queríamos mantener un balance entre, ¿verdad? Pues compositores y poetas femeninos y masculinos de ambos, y pues esa fue parte de nuestro research, tratar de mantener ese balance entre ambos. Y en esa investigación, ¿cómo fue que consiguieron la música? ¿Encontraron manuscritos? ¿Ya había música publicada? Pues mira, ahí fue donde más trabajito nos tomó, porque pues a la hora de los derechos de autor, pues la cosa se pone un poquito complicada, sobre todo para música latinoamericana, que mucha de ella nunca fue publicada. Los compositores no, ¿verdad? Pues no tenían acceso o no sabían, y pues esa música, pues mucha de ella se perdió, como pasó con la música de Monsita Ferrer. Que la única canción que ha sido publicada anteriormente y que se conoce es pues Amanecer, con poesía de Luis Lloren Torres, una obra magnífica de 1 minuto y medio. Pero entonces nosotras queríamos incluir compositoras mujeres, sobre todo puertorriqueñas. Entonces yo contacté a un par de compositoras modernas porque pues esa era la idea, mantener el pasado, los grandes del pasado y los futuros grandes, tener un poquito de los dos mundos. Y pues nada, con Amanecer entonces nosotras pues fuimos a los archivos generales,
buscamos partituras, encontramos estas 3 otras canciones que tenemos en nuestro disco, Nostalgia, Dulzura y El amor cautivo. Y entonces ahí sí nos tomó un poquito de tiempo, porque ahí era, pues, habían como 5 o 6 manuscritos de cada canción, cada una con distintas modificaciones y cositas, y pues eso era un rompecabezas y entre las dos. Creo que ese tema es interesante. Hablé un poco sobre el montaje, porque también a veces partimos de partituras que tienen errores incluso, o que están mal copiadas. ¿Cómo fue ese proceso de montar obras que nadie ha escuchado nunca? O por lo menos en la actualidad, como que no. La gente no sabe cómo sonaba la música en este momento. O entre estas 5 copias de la misma pieza, ¿qué les hace a ustedes decidir que esta es la que van a interpretar? Pues mira, aquí yo creo que primero tengo que darle, ¿verdad? La mención a Alba. Ella fue la que tomó más parte en este proceso, pero sí hubo, no recuerdo, creo que fue en El amor cautivo. Y recuerdo que había unos las que estaban en la bemol y la tocábamos y era como que, mira, no, esto no suena bien. Y sí sí consultamos con un maestro del conservatorio. Como que, ¿qué a usted le parece esto? Y pues llegamos a la conclusión de que creo que era natural que iba. O puedo estar equivocándome, era o la natural o la bemol. Pero sí tuvimos la ayuda de este profesor. Y simplemente como que nos sentamos a ver qué sonaba mejor. ¿Y qué profesor fue? Fue Luis Hernández Mergal. Claro. Saludos, Mergal. Sí. A quien le estamos eternamente agradecidas porque él se sentó, nos escuchó todas las canciones. Y tuvo mucha paciencia. No, pero en cuanto a escoger, o sea, qué versión, ¿verdad? Decidimos hacia el final para la grabación, pues había siempre un manuscrito que estaba, que por cierto, el decano Ángel Carrión, parte de sus proyectos han sido pues transcribir pues toda esa música a mano, pero siempre entre todas esas transcripciones pues él también tomó unas decisiones como excelente músico que es a la hora basado en esos manuscritos. Nosotros partimos de esa copia inicial y de ahí entonces cuando teníamos algunas duditas de cositas bobas, o sea, como que esta nota quizá ahí debería tener una alteración porque no tiene mucha coherencia. O le falta un B cuadro que al principio lo pusieron y después no lo ponen. Exacto. Me recuerdo, creo que fue en Nostalgia, había una de las notas, una frase que terminaba en un sol y pues vocalmente no se sentía muy cómodo. Porque tampoco terminaba como con una frase ascendente, la palabra no era aguda, era llana, y entonces se sentía como que incómodo. Y entonces, pues nada, nosotros fuimos a los otros manuscritos, y en los otros manuscritos ella tenía otras opciones. Y entonces, pues nosotras pues decidimos, pues vamos a hacer esta. En cuanto a muchas de las dinámicas, Articulaciones, recuerdo que también. No había mucho escrito, así que pues ahí nosotros tomamos pues decisiones basadas en pues nuestro conocimiento, en nuestro gusto y pues... Y en los mismos manuscritos, en las otras opciones que habían. Pero por ejemplo, Dulzura, pues nosotros nos tomamos la libertad de cada vez que se repetía el mismo estribillo, hacerlo un poquito más lento, esas cositas que pues nos tomamos unas libertades que pues pensamos que quedaban bonitas, pero que son... Claro, ¿no? Y Dulzura es preciosa y es un poema de... Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, me quedé en blanco por un segundo. Poeta chilena de excelencia. Excelente. Otra de las cosas que hicimos también, tenemos al final un bonus track, que es Amanecer, y se le añadió cajón. Eso me encantó. Eso estuvo... Y ahí fue parte, ¿verdad?, de las libertades que nos queríamos como que tomar, pero con mucho respeto. Entonces no queríamos como que añadir algo a una canción de arte tan especial y tan especial para el mundo clásico puertorriqueño, que lo amerita y se siente que puede llevar ese cajón, pero queríamos con mucho respeto presentar como está escrito y luego pues las libertades que nos tomamos, ¿verdad? Y en El amor cautivo, se le añadió cello. No fue El amor cautivo. No, eso fue Alma Mía. Perdón. Ok, yo espérate, no escuché eso. Pero Amor cautivo de las 4 piezas fue la más que me gustó.
¿De verdad? Sí, de la obra de Monsita, y pues las quiero felicitar porque estas piezas, lo que es nostalgia, dulzura y amor cautivo, son piezas inéditas que no han sido grabadas antes, así que pues cuando vi del proyecto me alegré mucho, así que muchas felicidades. Gracias. Pues entonces hablemos de los próximos compositores de las piezas de Manuel Ponce, de México. El proceso fue igual, fue distinto. En términos del copyright fue mucho más fácil. Exacto. Fue mucho más fácil porque ahí nos ayudó nuestro productor artístico. Él ya tiene mucho más conocimiento con esto y ya hay unas páginas por internet donde simplemente uno paga y ya recibes el copyright. Ahí fue bastante fácil. Con Monsita pues fue bastante difícil, nos tomó mucho tiempo hasta que, sí, porque no conseguíamos, ella no... Empezamos por Facebook. Le escribimos a alguien que tenía el apellido Ferrer. Es que esa familia es grande y está lleno de gente, o sea, muy reconocida en actuación, cine, música, pero no conseguíamos y entonces pues tampoco, porque para los copyrights, para los efectos de los copyrights, la persona tiene que haber muerto hace 75 años, creo que es o 90, no estoy muy segura. Hay unos años y pues no daba. No, porque Monsita falleció en el 66. Casi sí. da, pero no. Ajá. Pero ahí entonces pues nos tomábamos pues, un riesgo muy grande en grabar música que después no nos iban a permitir poner en las plataformas digitales, después de tanto trabajo y tú sabes, pues costoso. Sí, sí. Y entonces, pero nada, conseguimos a un sobrino que queda de ella, Gonzalo Ferrer, le dimos una visita. Pasamos una tarde con él, nos firmó pues los permisos para poder grabar su música. Y nos habló de ella, nos dio fotos. Fue bien agradable, fue bien bonito. Sí, una experiencia bien bonita. Pero para contestarte la pregunta que estábamos hablando ¿verdad? de Manuel Ponce. Pues Manuel Ponce, si tú hablas de música clásica latinoamericana y no incluyes a Manuel Ponce, pues... Es que es el padre de la música nacionalista mexicana, uno de los primeros en ganar, ¿sabes? Fama. Estoy viendo que él hizo las mañanitas. Él es el que hace las mañanitas. Como que él salió... Eso como que lo leí, pero me estuvo Estoy raro. segura. Él bien famoso por Estrellita. Ah, maybe la estoy confundiendo. Ok. Y entonces pues no queríamos incluir como que las canciones más famosas de él porque ya tienen bastante exposición. Y entonces, nada... Nos enamoramos de A Por Ti Mi Corazón y queríamos algo un poquitito más movidito y entonces escogimos la serenata mexicana. Y ahí los manuscritos eran más accesibles, los de Manuel Ponce. Sí, esa música ya está publicada y sí, eso fue mucho más accesible. Claro, y también había muchas más grabaciones para uno tener de referencia en cuanto a tempo y estilo. Aparte de que también teníamos al productor artístico que nos dice, mira, esto se hace así. Ajá. Porque es mexicano, exacto. Sí, Súper. sí. Pero eso te dice la diferencia de la música mexicana y lo bien que la tienen documentada en el país allá, a diferencia de lo que es Monsita, ¿verdad? Acá, que es como un scavenger hunt que hay que estar buscando. Sí, definitivo, ¿no? Yo tengo mis teorías acerca de eso, pero sí, pues México es uno de los primeros países en ganar independencia en Latinoamérica. Y entonces el movimiento nacionalista de tratar de crear una nación y crear una identidad. Y entonces parte de eso es pues documentar y guardar y crear. Y pues nosotros hemos tenido otro tipo de historia. Así que pues, pero sí. Las piezas de Leonardo Gúlvida. Cuando estaba De hecho, esa es mi favorita, esa fue la más que en me la gusta. presentación del disco, que esas obras fueron dedicadas a su profesora. Ilka López, profesora aquí del conservatorio, quien fuera mi profesora también. Nice. Que Ilka tiene una historia interesante, algún día hablaremos de ella. Sí, definitivo. Pues mira, a mí me fascina la música de Leonardo Gúlvida. Encuentro que es uno de nuestros pues, grandes compositores. Sobre todo para música, guitarra y vocal. O sea, y nada, yo quería incluir música de él porque yo canté de su música en mis recitales aquí de graduación. Llegué a trabajar la música con él directamente gracias a mi profesora Ilka López, quien tenía ese contacto y pues él era profesor aquí.
Y entonces, pues, él musicalizó poemas de Julia de Burgos. Y estamos buscando tener un balance ¿verdad? De compositoras y poetas mujeres. Y pues, si vamos a incluir poetas puertorriqueñas, pues Julia de Burgos se cae de la mata. No hay manera de no incluirla. Así que, pues, ahí estaba todo. Mate 3 pájaros de un tiro, como uno dice. El compositor, tu profesora y la poeta. Y la guitarrista, que hay que mencionarla, Ana Lilia Cabezas Fernández. Hizo un trabajo increíble. Esas 2 grabaciones fueron el primer take. Esa chica llegó, boom, y se acabó. Eso fue literal, mucho gusto. Mi nombre es Alba. Y teníamos un concierto Ese mismo día. el mismo día. Y así, pero en la parte de atrás del Caos, que es un... ¿No fue en casa? No, fue en Caos. El mismo día del concierto que hicimos en Caos en México. Ella llegó, chin, 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 chin. Así, pero bajito, ni siquiera lo cantamos full. Y ella, ¿cómo lo quiere? Pero excelente, un sonido y una precisión. Y ella es mexicana. Ella es mexicana. Esa es otra, que queríamos que todos los músicos fueran mujeres. Queríamos que todo, porque también la artista gráfica también. Excepto el cajonista, que es chico. No conseguimos una cajonista. Pero gracias a Mir. Y el productor. Claro. Bueno, y hablan del proceso entonces de grabar, del estudio, cómo consiguieron el estudio, porque hoy en día, pues hay mucha música, todos sabemos que hay mucha música, pero grabaciones son como escasas, son tesoros, ok, una grabación, de repente pasan varios años y otra grabación, pero como que para toda la música que hay, es lento, es un proceso lento. Pues aquí yo creo que tenemos que estar bien agradecidas a nuestro productor. Él fue el que literalmente nos empujó. Porque es muy bonito hablar, o sea, en pandemia, hola Alba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la pandemia? ¿Te estás cuidando? ¿Sabes? Nos gustaría hacer tal proyecto, pero nos gustaría, sí, vamos a hacerlo. Y no fue hasta que Tonatiuh nos dijo, mira, el año que viene, junio 20, no recuerdo, 27, ya tengo la sala, que por cierto es el estudio de grabación de la guitarrista. Ella tiene un estudio de grabación. So que nosotros, o sea, literalmente nos dijeron, tenemos tal día, tenemos 3 días. Alba pidió que fuera por la mañana para tener la voz Más descansada. y 2 horas nada más. Y yo, pues chévere. Lo que pasa es que los instrumentistas pueden estar todo el día allí grabando. Exacto, yo no sabía eso. Y los cantantes, pues tenemos que mantener la voz fresca y tú sabes, con breaks, sí. Pues. No es divo, es que pues... un poquito. Pero sí, o sea, para nosotras sí fue relativamente súper fácil ese proceso porque él se encargó de todo. Él tenía ya todo listo, el chico que nos grabó, Sergio, el que estaba de productor, y llegamos y ya. Y se grabó 1, 2, 3 y se acabó. El trabajo más grande fue, ¿verdad? La preproducción, los ensayos, la selección. Y la edición. Ay, eso sí, la postproducción, pero ya es... Porque Piki 1 y Piki 2. No, es que esa nota no me gustó. Y todavía yo tengo una nota, que no voy a decir en cuál, que yo no la escucho. Yo no la escucho, ellos dicen que la escuchan. Yo no la escucho y para mí eso está mal. Pero pues... Es que no hay manera, mira, yo, si soy honesta, al día de hoy yo no he escuchado la grabación completa, porque es que, pues... Yo sí lo logré. El día que salgo del disco, yo dije, no, tú puedes. Y me senté. Perfeccionista, y entonces, por alguna razón, a mí se me hace difícil no escucharlo como si fuera un performance. O sea, yo sé que es pasado y eso se grabó, no hay manera, pero uno lo escucha siempre a la expectativa como si algo diferente pueda pasar. Es como bien interesante, pero nada, si el proceso más difícil fue previo nuestro trabajo, pues ya el productor pues se encargó de las cosas tediosas, fechas, programación y todas esas cosas. Elegir a los que iban a estar grabando, los ingenieros de sonido, todo eso. Sí, la metadata, incluso el programita, que eso es algo que se ha perdido en los álbums, el librito. Eso fuimos nosotras. Es una novela. Eso nos tomó muchísimo trabajo, porque es que nosotras íbamos a contratar a alguien para que lo hiciera, pero entonces... Pues es bien difícil uno explicar lo que uno quiere, porque cuando Alba me explicó el concepto de la primera, yo lo entendí. Yo, mira, una cara aquí, otra cara aquí, unos colores, y boom, dale. Pero cuando se lo explicábamos a otra persona, llegaba a otro resultado.
hasta que finalmente perdimos la paciencia. Entonces yo dije, tranquila, que existe Canva. Y nos sentamos, ella hizo una versión y la seguimos ajustando hasta que en algún momento las dos nos miramos, esto es lo mejor que va a quedar. Sí, lo hicimos, lo terminamos haciendo nosotras. ¿Verdad? Tenemos nuestro productor que él nos ayudó en todas estas cosas que nosotras no tenemos conocimiento alguno ni experiencia. Pero en todo lo demás artístico, pues, mucho trabajo, visual, mucho sí. tiempo, mucha dedicación y pues, Mucha frustración. Y vi que pusieron las traducciones al inglés de las piezas y pusieron como que unas breves biografías de cada compositor, que eso me encantó. Wow, o sea que lo hicieron ustedes en Canva. sí. Wow, Gracias, felicidades. canvapro.com. Pro. Eso fue una obra maestra, muy bien, felicidades, wow. Quedó bien bonito. Ya estamos preparadas para próximos discos, ya sabemos. Eso lo vamos a Eso hacer. puede ser un side hustle, tú sabes, por si acaso. Para contrataciones, ¿no? Solamente aquí. Y me gustaría hablar de María Greber. Esas piezas estuvieron preciosas, que es una compositora mexicana. ¿Cómo llegaron a ella? Pues mira, ya a mí me fascina la música de María Greber y yo sé que ella es pues mayormente reconocida como pues una compositora de boleros en el mundo popular, pero en los pasados años nosotros en el mundo clásico la estamos adoptando como una compositora pues que logró estar en ambos mundos. Ella, yo la considero una compositora clásica. Ella estudió composición con Debussy y ella estudió, ella estudió piano con Debussy y composición con Franz Lehár. Ella escribió óperas, teatro musical. Y la cantidad de obras que compuso. Ustedes pusieron aquí 800 canciones. Eso es un montón. Bueno, yo tengo 1000. Escribió más de 1000 canciones supuestamente. La mayoría boleros. Ajá. Y entonces, pero son boleros que ella escribió el acompañamiento, que entonces se popularizaron, pero yo siento que pertenecen a los dos mundos, porque a fin de cuentas la canción de arte latinoamericana, pues esa es parte del concepto. Es música culta, ¿verdad? Digo entre comillas, música culta que está escrita de concierto, pero que sí agarra mucho del sentimiento popular, de los ritmos, tú sabes. Que es lo mismo que pasa con Silvia Resage, que son boleros, son populares, pero merecen el mismo espacio en las salas de conciertos que cualquier otra canción de arte. Bueno, hasta Tite Curé también, ¿verdad? Que tiene también un montón de canciones, que cumple los 100 años el año que viene. Y si no me equivoco, me puedo estar equivocando. Fue no solamente la primera mujer, sino el primer artista latinoamericano que consiguió tanto renombre. Es la primera compositora mujer mexicana en ganar ¿verdad? Fama internacional. Wow. Sí, tuvo una vida bien fascinante. Las cosas que Se puede hacer un episodio de ella nada más. de ella nada más, porque las cosas con ella es como de telenovela. Se ve como una mujer fuerte, tiene un porte... Sí, pero a mí Con experiencia. no, pero la música de ella hermosa y Ujú. bien. Qué bueno que encontraron a esa compositora mexicana y que la incluyeron en el proyecto. Sí, me encantó. Fíjate, no quisiera desviarme demasiado, pero me gustó el tema que hablaste de la canción de arte. Y no sé, me gustaría que hablaran, o que hablaras, que hablaran, porque la canción de arte es usualmente piano y voz, ¿verdad? Sí, acompañamiento y voz. Usualmente piano, pero sí también hay guitarra y otra. ¿Cuál tú dirías que es la diferencia entre la canción de arte y boleros, por ejemplo, de la música popular? Pues mira, esa es una pregunta bastante complicada porque yo sí considero, pero yo sí considero muchos boleros, pues, canción de arte. Pero pues se supone que la canción de arte es concebida para resaltar el texto, para resaltar la poesía. Así que tanto el piano, el acompañamiento como la voz le sirven a la poesía. ¿Okay? Así que no es un arte para uno realmente showcase ourselves, a nosotros mismos, sino que es para el beneficio de traer ese texto adelante. Lo cual lo hacen pues muchos boleros cuando tienen su acompañamiento pues un poquito más desarrollado. Cuando son pues strumming acordes, pues ya ahí pues puede que no se considere, porque entonces el acompañamiento no está en función de resaltar el texto. Pero esto pues opinión, es que llega un momento que es bien blurry esa línea entre un género y el otro. Tengo Sobre una pregunta. todo, ¿El baile tiene algo que ver? Porque mucha de la música latinoamericana o caribeña se podría considerar bailable.
maybe en el momento que empieza a ser bailable deja de ser de arte. Pues no te sabría decir, yo no creo. Lo que pasa es que, mira, la canción de arte latinoamericana nació en el siglo XX. ¿Ok? Esto es un género que nace, como te dije, para definir las naciones. Son países que pues ganaron independencia de Europa y entonces en toda esta, ¿verdad? Todo este afán de buscar identidad y toda esta influencia que tienen del mundo clásico europeo, pues entonces tratan de buscar un punto medio en quiénes somos en el mundo de la música, cuando pues están todos estos criollos que están entrenando en Europa y entonces están los indígenas, los que están más indígenas y africanos con sus ritmos y entonces empiezan a borrow de todos estos ritmos autóctonos y entonces los ponen en la música clásica y entonces ahí es cuando nace el nacionalismo musical. Entonces está la música escrita, culta al estilo europeo, incorporando ritmos, incorporando todas estas cositas más. Entonces, por eso te digo, no te sabría decir, porque pues tenemos habaneras, tenemos joropos, tenemos, ¿sabes cuánta música con ritmos populares que son música clásica? Claro, como la danza también. La danza, claro. Pero sigue siendo música de concierto. Ujú. Nice. Súper. ¿Y cuáles son los planes futuros con este repertorio? ¿Piensan dar conciertos, grabar más música? ¿Quieres hablar de las cositas que tenemos? Sí, en los últimos meses hemos tenido una pausa, porque yo he estado fuera, ahora otra vez estoy acá y pues diferentes... Las agendas, sí, hemos estado así. Cuando ella está de gira... En un crucero, estuviste... Estaba en un crucero, me voy dentro de 2 semanas. Sí, que está complicadito, pero tenemos el año que viene, es Utah. Tenemos una residencia en Utah. Vamos a estar allá. Y aquí, la verdad, no hemos aceptado quizás otras actividades, porque por esto mismo de los schedules que están un poquito distintos, pero ya, por ejemplo, de enero a mayo, entiendo que estamos las dos en el mismo país. Sí, como la agenda es un proyecto que pues, cuando tengamos la agenda, pues ¿verdad? Los planetas se alinean. Sí. Pero sí, tenemos una residencia en Utah en marzo, vamos a estar allí un poquito más de una semana. Tenemos unos conciertos en diferentes universidades, vamos a dar unas clases magistrales y entonces vamos a estar haciendo un premiere de una obra que se va a componer específicamente para nosotras, que se supone que nos las entreguen esta semana. Y entonces vamos a estar en el Festival de Música Puertorriqueña del Ateneo a finales de abril. Y sí, también se están trabajando la casita de música de Calle y tenemos otras opciones también, pero pues sí, en lo que nos ajustamos. Sí, la idea pero todo es en el año 26. Sí, la idea es pues llevar es un proyecto educativo más que nada. Por supuesto no es lucrativo, un álbum en 2025, esa no es la meta, es, sabes, una producción más como si fuera una publicación académica. Claro. Y entonces, pues la idea es pues llevarlo el proyecto a universidades, ofrecer clases magistrales, conciertos y pues que tengan acceso a esta música, porque es difícil conseguir partituras, es difícil hacer pues la búsqueda de este tipo de repertorio, sí. Es tan grande, tan extensa y pues la gente no sabe por dónde empezar, pero por ahí. Pero no quiero que se nos quede sin hablar de la música de la canción La Dolce Vita de Alberto Guidobaldi, compositor italo-boricua, profesor aquí del conservatorio, y incluimos la canción La Dolce Vita y cerramos el disco con esa, pues porque... Bien adorable, el texto de la galletita, sí. Y la música bien preciosa. Bonita. Y es catchy también, ahora mismo yo lo estoy cantando en la cabeza. De guayaba con café. Empieza unas galletitas de guayaba con café. Ajá. Y él me cuenta que fue que la esposa llegó un día y le preguntó ¿qué tú almorzaste? Y ella dijo, pues unas galletitas de guayaba con café. Y él, espérate. Y se fue a escribir. Pero sí, es chulísima, la música es muy linda y graciosa, es light, porque el resto del repertorio pues es un poquito más profundo, más pesadito o más, tú sabes, más nostálgico, y entonces pues esta canción pues da un poquito de variedad.
fíjate, eso es interesante que hables de eso, porque la primera vez que escuché el disco es eso mismo, como que tú escuchas la música y es toda bien parecida y tal vez que si no has leído los textos y es como que tu primer encuentro, puede ser un primer encuentro, puede ser duro, como que para escuchar la música. Gracias. O sea, no lo digo de mala manera, pero es como cuando tú escuchas algo nuevo que no lo entiendes pero entonces lo vuelves a escuchar y me pasó. Ayer volví a escuchar el disco luego de haberlo escuchado antes y me encantó. O sea, como que lo pude digerir mejor. O sea, como que es un repertorio que tal vez necesita como que escucha y necesita conocimiento y tal vez necesita como una preparación o... Es que puede ser un poquito como alguna disonancia cognitiva porque suena mucho de la música como música popular y entonces escuchas una voz lírica y entonces como que no quizás alguien que no está expuesto a música de arte latinoamericana pues no puede entender bien porque están como que las dos cositas de los dos mundos, pero precisamente eso es lo que es la canción de arte. Pero sí, en general, o sea, nosotras lo reconocemos, es un disco pesadito. Sí, creo que la más light sería Amanecer y La Dolce Vita. Sí. Porque incluso Te Quiero Dijiste es una canción súper triste, es muy bonita, pero si empiezas a analizar el texto... Sí, está fuertecito. Te cuesta la pena. Sí. Ajá. Y también Dulzura con el texto de Gabriela Mistral. Sí. Creo que la que es muy diferente, que todavía no la hemos mencionado, es Nimitz la Sosla. Porque musicalmente tiene un idioma de jazz. O sea, está escrita, sí, es clásico, es una canción de arte, pero tiene un idioma, o sea, se escucha la sonoridad de jazz. Y entonces en náhuatl. ¿Cuál? En náhuatl, el idioma. Idioma ¿qué es indígena, eso? náhuatl. Ujú. ¿Y cómo fue ese proceso en cuestión de dicción? ¿Y qué es eso, náhuatl? Eso Sí. es... El náhuatl es una lengua indígena mexicana. Ujú. Pues nada, el compositor y productor Tonatiuh Vázquez pues me ayudó un poco con el texto y pues tú sabes, investigar y buscar porque esa es una poesía pues... Es hermosísima. No sé si han leído el poema, es hermoso. y entonces pues se recita mucho y tú puedes escuchar gente indígena recitándolo y entonces pues de ahí yo partí para poder hacer, ¿verdad? Con mucho respeto lo mejor que... Ujú. Sí. Wow, pues felicidades. O sea, no lo digo de mala manera de que es pesado, pero simplemente como que... Te entendimos. Sí. No, para mí es un disco extremadamente hermoso y el trabajo pues de investigación que hicieron pues tiene mucho valor. Así que nuevamente pues la felicito por este proyecto. Gracias, pero sé que hice un chiste, pero te entiendo perfectamente. Incluso cuando terminamos el proyecto yo llamé a Alba como 2 o 3 semanas. El próximo tiene que ser cool. Esas fueron mis palabras. O sea, no que yo no piense que este sea cool, pero sí es algo más sombrío, o sea, más serio. Sí, es que yo quería en este primer disco introducir como con melodías hermosas. Por alguna razón yo quería que cada canción tuviera una melodía memorable. Y sí se logró. Porque sé que hay mucha música que es experimental latinoamericana, pero yo quería mantenerme como que con estas melodías memorables. Pero sí, sí leímos otras canciones, porque recuerdo que incluso leímos Majestad Negra y yo le dije, mira, esto está bonito, pero no va como que, no combina con todo lo otro que se está haciendo. O sea, como que sí se estudió otro repertorio, pero lo estamos guardando entonces para un próximo disco, que algo que combine más, o sea, sí. Sí. No, y Majestad Negra se ha hecho bastante, pero me gusta esa pieza, esa es la de Campos Parsi, ¿verdad? Exacto. Que está súper linda. Sí. Pero igual, si pones algo así en este disco, era como, ajá. It's too much. Sí, como sí. de... ¿Qué pasó aquí? Sí. Sí, porque tiene que haber ese hilo conductor entre los estilos, los poemas también, que se logró súper bien en este disco. Sí, a mí un tema que me interesa mucho, que es algo que me gustaría hablar en algún momento, son los periodos musicales. Obviamente en Puerto Rico. Sé que este proyecto es más abarcador, pero a mí me gusta como pues está antes de, qué sé yo, la era de los españoles. Después están los españoles y pues ahora los gringos, ¿verdad? Los estadounidenses. Pero entonces la música también tiene sus periodos y Puerto Rico tiene como sus periodos dentro de esa música y me gusta que escogieron compositores como de cada uno de los periodos
obviamente me gustaría, pues yo soy más contemporáneo, ¿verdad? Me gusta la música experimental. Me gustaría que exploraran tal vez en algún momento ese repertorio, ¿verdad? Un poquito más contemporáneo, serial, qué sé yo. Pero sí, me gustó. Me gustó que están en todos los periodos y comenzaron esa búsqueda y esa investigación para pues, dar a conocer a estas personas que no muchas personas las conocemos. Porque a veces yo hablo con Rocío y decimos, sí, Moncita es de las más conocidas, pero pregúntale a una señora. Dentro de todo no se conoce. Ajá. Sí. Pasa es que es conocida entre un grupo selecto de músicos, pero fuera de ahí. Y lo que se conoce es el amanecer. Sí, que lo lindo de este proyecto es que ustedes pues se salieron de eso y buscaron otras piezas de ella. Sí, que la obra que hicimos con Adrinel, bueno, que de ProArte musical, que tocaron Amanecer, ¿verdad? De Moncita, y también tocaron Amanecer de Esther Alejandro. Esther Alejandro, que es otra compositora puertorriqueña. Que de Esther Alejandro también hay canciones de arte que después les puedo compartir. Sí, y lo tengo en mis recursos, tengo un par de cositas que ojeamos. Sí. Y está viva, ¿verdad? Creo que está en un hospital o algo así. Sí, ¿de verdad? Sí. Pero está viva, o sea que en algún momento hacer la conexión y visitarla y qué sé yo. A Wilda Villarini también, que tiene mucha música. De Awilda no sé si tiene música de voz, pero también es una compositora que todavía un buen recurso para hablar con ella y buscar más información. Sí. Nada, que es importante hacer esta comunidad. Vamos bien. Excelente. Bueno, pues nuevamente las felicitamos por este proyecto. Esperamos escuchar más de ustedes y cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesitan. Sí, full. Bueno, ¿y dónde la gente les puede conseguir en las redes ustedes, el disco, dónde lo pueden escuchar, para contrataciones? El disco está en todas las plataformas digitales. Está en Spotify, está en YouTube Music, Y con los sí hay más discos con el nombre Matices, pero si ponen apellido Cancelado o Cancel... Incluso si ponen Matices solamente sale. Sí, sale. Sí. Matices solito y salió. Sí. Pero Y entonces... Ajá, exacto. Y en todas las plataformas digitales. Y entonces tenemos en el website de nosotras, está albafrancocancel.com/matices. Tenemos Instagram, igual, Dúo Matices. Exactamente. Y pues el disco, pues el hard copy, que también lo terminamos haciendo porque pues pensábamos dejarlo solamente digital, pero tuvimos bastante gente queriendo como... Sí, es el público. Sí, Así que tenemos la copia, pues, el hard copy, que básicamente pues la estamos pues donando para bibliotecas como recursos y... Fíjate, podrían hacer los LPs también, que son grandes, están de moda ahora también, ¿verdad? Bueno, pues gracias por haber escuchado este episodio de Conversaciones Simbióticas. A mí me pueden buscar como Cuervo Tropical. Rocío, ¿dónde te pueden buscar a ti? En Instagram me pueden conseguir como Del Mar Piano y en Facebook como Rocío del Mar Giragua Arroyo. Y al podcast nos pueden conseguir, como siempre, Conversaciones Simbióticas en todas las plataformas, en TikTok, en todos lados. Hemos estado un poquito en pausa, pero volvemos ya próximamente. Hay mucho trabajo, tú sabes, el calendario académico está fuerte. Pero pues nada, gracias a ustedes, gracias por este proyecto, gracias a ustedes los que nos ven, gracias a Rocío, gracias a mí. Y al conservatorio. ¡Ay, al conservatorio! Gracias, sí. Y será hasta la próxima. Bye.